En este tema de gases reales vamos a ver lo que es la ecuación de Van der Waals, la ecuación virial y el factor de compresibilidad Z. Hasta ahora hemos visto la ecuación de estado de los gases ideales y que esta es suficientemente precisa para describir la relación de presión, volumen, temperatura para un gas real. ¿Sí? Pero sin embargo, hay dos deficiencias en el modelo a nivel microscópico en el que está basado la ley del gas ideal. La primera es que las moléculas del gas son masas puntuales y sin embargo las moléculas ocupan un volumen infinito y por lo tanto un gas real no se puede comprimir a un volumen que es menor que el volumen molecular total. La segunda suposición es que las moléculas del gas no interactúan por las moléculas del gas real, interactúan entre sí mediante un potencial. Esto se debe a que el potencial tiene una extensión espacial infinita. Su efecto es despreciable a bajas densidades, que corresponden a grandes distancias entre las moléculas. Bueno, adicionalmente, a bajas densidades, el volumen molecular es despreciable comparado con el volumen que ocupa el gas. Por lo tanto, la relación presión, volumen, temperatura de un gas real es la misma que la de un gas ideal. Las densidades son suficientemente bajas y altas temperaturas y a las densidades a bajas temperaturas las interacciones moleculares no se pueden despreciar. ¿Sí? Esto se debe a que la presión de un gas real puede ser más alta o más baja que un gas ideal a la misma densidad y temperatura. Bueno, en la siguiente imagen estamos observando la rapidez de una molécula que es movida hacia la pared del recipiente, que es la esfera roja, observen, y cómo se reduce por las fuerzas de atracción ejercida por las moléculas vecinas, que son las esferas verdes. En consecuencia, el impacto de esta molécula contra la pared del recipiente no es tan grande como si hubiera sido como si no existieran fuerzas intermoleculares. En general, la presión medida del gas es más baja que la presión que el gas ejercería si se comportara idealmente. En esta otra imagen vamos a ver la variación de la energía potencial de dos moléculas según su separación, y lo que estamos observando es que la elevada energía positiva a separaciones muy pequeñas indica que las interacciones entre ellas son fuertemente repulsivas a esas distancias. Para separaciones intermedias, donde la energía potencialmente es negativa, las interacciones atractivas son dominantes. Y para grandes distancias, la energía potencial es cero y no existe una interacción entre las moléculas. Bueno, las fuerzas repulsivas son significativas cuando las moléculas están casi en contacto. Estas son interacciones a corto alcance a una escala medida en diámetros moleculares, y esto se debe a que son interacciones que pueden esperar repulsiones que sean importantes, solo cuando la distancia media de separación entre moléculas es pequeña. En el caso de presiones altas, cuando muchas moléculas ocupan un volumen pequeño, por lo tanto, las fuerzas atractivas intermoleculares tienen relativamente largo alcance y son efectivas sobre varios diámetros moleculares. A bajas presiones, cuando la muestra ocupa un gran volumen, las moléculas están alejadas entre sí y la mayoría del tiempo las fuerzas intermoleculares no juegan un papel significativo. El gas se comporta como si fuera ideal. A presiones moderadas, cuando la separación media de las moléculas es solo unos pocos diámetros moleculares, las fuerzas atractivas dominan las fuerzas repulsivas. En este caso, es esperable que el gas sea más comprensible que un gas ideal, porque las fuerzas intermoleculares ayudan a mantener las moléculas juntas. Por lo tanto, a presiones altas,
Cuando la separación media de las moléculas es pequeña, las fuerzas repulsivas son dominantes y es esperable que el gas sea menos compresible porque las fuerzas tienden a separar las moléculas. Bueno, como ya sabemos, los gases reales no exhiben un comportamiento ideal. ¿Por qué? Porque las moléculas aún para un sistema disperso, tal como un gas, van a ocupar un volumen infinito, se ejercen fuerzas intermoleculares entre las moléculas y las colisiones moleculares nunca son perfectamente elásticas. Las desviaciones del comportamiento ideal van a depender del tamaño de la molécula. 1. Los gases más pesados se desvían debido al tamaño más grande de sus moléculas. 2. La mayoría de los gases se comprimen más que un gas ideal a presiones bajas y esto ocurre lo opuesto a las presiones altas. Bueno, las correcciones para las desviaciones del comportamiento ideal. Tenemos el factor de compresibilidad y tenemos ecuaciones modificadas. Eh, Dentro de esta tenemos lo que es Van der Waals, Berthelot, Dijkstra, la ecuación virial y tenemos a Benedict Webb. Y los que vamos a ver va a ser lo que es la ecuación virial y vamos a ver Van der Waals. Sea menor la temperatura o más grande la presión. Y también podemos calcular lo que es el porcentaje de error. El porcentaje de error lo podemos calcular como el volumen real menos el volumen ideal entre el volumen real. Y así obtenemos el porcentaje de error. Bueno, la limitación principal del factor de compresibilidad Z no es constante, puede variar, puede determinarse de manera experimental. Eh, Se introduce en el estado de ecuación ideal para modelar el comportamiento de los gases. Y estos gases ideales para condiciones de baja presión y alta temperatura se van a tomar como referencia lo que es el punto crítico, ¿sí? Lo que es presión crítica, temperatura crítica, volumen crítico. Es decir, si la temperatura es mucho más alta que el punto crítico, el gas puede tomarse como ideal y si la presión es mucho más baja que la del punto crítico, el gas puede tomarse también como ideal. Eh, por lo tanto, el factor de compresibilidad puede ser obtenido de manera experimental, más que nada dividiendo el volumen real en moles de un gas a presión y temperatura por el volumen ideal, ocupando la misma masa de gas a iguales condiciones de presión y temperatura, como observamos en la ecuación que se encuentra ahí. Bueno, eh, ahí ya vemos que cuando tenemos un gas ideal, el factor de compresibilidad va a ser igual a 1. Y cuando son gases reales, va a ser diferente de 1, ya sean mayor que 1 o menor que 1, son gases reales. Eh, bueno, si nosotros hacemos la ecuación de Z, la PV entre RT, pero para un gas ideal y las condiciones de temperatura y presión normal, si lo realizamos nos va a dar igual a 1.003 o en algunas calculadoras sale como 99.99999. Por lo tanto, se redondea a 1. Bueno, en esta gráfica observamos para un mol de gas ideal, si tenemos qué presión
por volumen es igual a nRT cuando es un gas ideal y se aplica, Z va a ser igual a 1, que quiere decir que el gas no va a curviar, no va a subir, no va a bajar, se va a comportar en la idealidad, como observan en línea roja, es la idealidad, ¿sí? Y ese es el comportamiento de un gas ideal, ¿sí? Y un gas no ideal se va a salir de la línea roja. En este diagrama observamos el efecto de la presión sobre el comportamiento de varios gases. Ustedes observan la línea punteada, esa línea es la que muestra el comportamiento del gas ideal. Si estamos viendo, estamos graficando Z, que es la presión por volumen, entre la constante de los gases por la temperatura. Y esta gráfica es como una función de presión para un mol de varios gases. Ahí observamos nitrógeno, metano, hidrógeno y dióxido de carbono. Y estamos observando que a presiones elevadas la desviación del comportamiento ideal, ¿sí? Es distinta, es grande para cada gas. Por lo tanto, los gases reales no tienen un comportamiento ideal cuando la presión es elevada. Mas, sin embargo, a presiones bajas, generalmente a menores de 10 atmósferas, la desviación del comportamiento ideal es pequeña y podemos utilizar la ecuación del gas ideal sin generar graves errores. Bueno, en esta gráfica pues, también estamos viendo el efecto de la temperatura y la presión sobre el comportamiento más que nada del nitrógeno, ¿sí? Vamos a ver de un gas. Estamos viendo el factor de compresibilidad en función de la presión para un mol de nitrógeno a 3 temperaturas. Cuando la temperatura aumenta, el comportamiento del gas se aproxima mucho al de un gas ideal, si observan ahí. En general, las desviaciones de este comportamiento ideal aumentan cuando la temperatura disminuye y se vuelven significativas cerca de la temperatura en la que el gas se convierte en un líquido, o sea, cuando el gas se licúa. Bueno, este gráfico es un ejemplo del factor de compresión calculado para el nitrógeno en función de presión y temperatura para 200 y 400 Kelvin y se ha comparado con otros valores exactos. Tenemos dos curvas, la curva azul y la curva roja. Estas se han calculado usando las ecuaciones de estado de Van der Waals y de Redlich-Kwong respectivamente, ¿sí? Bueno, vamos, aunque no están muy de acuerdo de manera cuantitativa, vamos a interpretarlas aquí. Ambas ecuaciones nos van a predecir que para 200 grados, y si ustedes observan, el factor de compresibilidad decrece inicialmente con la presión. El factor de compresión solamente llega a ser mayor que el valor de 1 del gas ideal para presiones que superen los 200 bares. Y para una temperatura de 725 Kelvin, el factor de compresibilidad aumenta la linealidad de Z con la temperatura. Y esta dependencia va a ser en función también cuando aparece la otra ecuación. Si ustedes observan la ecuación de Redlich-Kwong, pero la ecuación nos dice Van der Waals, lo que aquí nos va a predecir esta ecuación, que la pendiente inicial va a ser 0 y Z va a aumentar lentamente con la presión para ambas temperaturas. Z va a tender a 1 si la presión tiende a 0. En este resultado, una muestra que la ley de gas ideal sí se cumple, si la presión es suficientemente pequeña. Resumiendo el valor del factor de compresibilidad, tenemos que para un gas ideal Z siempre va a ser 1, igual a 1, y para que sea un gas real, Z va a ser diferente de 1.
Ok, vamos a realizar un ejercicio, un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo y nos dice que calcula el volumen de 10 moles de amoníaco a 100 atmósferas de presión y 70 grados Celsius. Nos va a dar una gráfica el ejercicio, ¿sí? Nos da una gráfica y vamos a obtener qué datos nos da. Nos da número de moles, que son 10, nos da la presión, que son 100 atmósferas, nos da la temperatura, 70 grados Celsius, y nos da el factor de compresibilidad. Donde lo sacamos, nos da la gráfica. Por eso aquí vamos a tomar lo que es la presión. Tenemos nuestra gráfica de presión y factor de compresibilidad de Z. Por lo tanto, nos vamos a donde están los 100 de presión y ahí vamos a trazar una línea hasta topar con la temperatura que está a 70 grados Celsius. Y de ahí trazamos la diagonal y el valor que nos da es 0.86. Por lo tanto, ese es el valor de Z. Así obtenemos el valor en una gráfica. Ahora vamos a convertir la temperatura de Celsius a Kelvin con la fórmula. Ya saben que Kelvin va a ser igual a grados Celsius más 273.15. Y bueno, vamos a sustituir. Recuerden que es menos, nuestra temperatura es negativa. Vamos a restar en este caso, por lo tanto tenemos 203.15 de Kelvin. Vamos a pasar nuestra temperatura a, ya la pasamos, que es 203.15, y posteriormente vamos a la fórmula. Vamos a utilizar la fórmula de la ecuación ideal con el factor de compresibilidad. Y nos está pidiendo volumen. Como nos está pidiendo volumen aquí, pues vamos a despejar el volumen y presión que está multiplicando, pasa dividiendo. Ya con nuestro despeje, pues vamos a continuar, ¿sí? Ya tenemos que el volumen es igual al factor de compresibilidad por el número de moles, por la constante R, por la temperatura entre la presión. Posteriormente vamos a sustituir, ¿sí? Y ya que sustituimos, vamos a eliminar. Aquí eliminamos mol con mol, atmósferas en atmósferas, eliminan, y Kelvin con Kelvin. Se multiplica y nos quedan litros. Y ustedes van observando, ¿no? El volumen es igual a 1.3 litros. Este es un ejemplo del factor de compresibilidad.